Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Para aquellos que no me conocen, yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles la historia de los vecindarios en los que he estado a lo largo de estos años. Inicio contándoles que hace como 8 o 9 años conocí el juego de Heyday por mi novio. Él fue quien inicialmente lo descargó y comenzó a jugarlo. Le gustó bastante y muchas veces me dijo, mira, este juego está lindo, juégale tú sola. Y yo como de, no quiero, porque acababa de salir de Farmville y terminé no queriendo ese juego porque odiaba que la cosecha se dañara y cada vez que yo llegaba al juego de Farmville la cosecha muerta y odiaba eso. Entonces finalmente lo dejé y no quería terminar igual que Heyday por la misma razón. Me convenció cuando me dijo, no, aquí la cosecha no se muere, los animalitos tampoco se mueren, todos están bien. Entonces, así como les conté en el otro video, comencé a jugarlo, pero me aburrí con facilidad porque en esa época tenías que jugar solo y tenía siempre el granero lleno, con 4 o 5 cosas ya estaba lleno, no podía ampliar, no podía hacer nada, era muy frustrante. Entonces terminé dejándolo por meses, yo creo que tal vez unos 6 o 9 meses más o menos lo dejé. Mi novio igual seguía jugando, la granja era mía, pero era él quien jugaba. Entonces luego ya llegó la actualización de los vecindarios y dije, bueno, vamos a ver qué tal está. Me gustó esa actualización y arranqué a jugar de lleno otra vez y ya más nunca dejé de jugarlo. Por otro lado, mi novio no le gustó lo de los vecindarios porque no le gusta conversar y jugar al mismo tiempo. Así que dejó de jugarla. Y como la granja ya que él había jugado ya iba como por nivel 50, la que estaba a mi nombre, estaba con mi Facebook, entonces yo pues modo ladrón activado, me quedé con ella y arranqué con ella a partir del nivel 50. Me metí entonces al primer vecindario que vi y que francamente no le recuerdo el nombre. Conocí a una chica española, súper querida ella, conversábamos poco, pero me ayudó bastante, me ayudaba a ampliar, yo le vendía también cosas que le hacían falta y ella ya tenía mucho nivel, era como nivel tal vez 98, que en esa época pues era bastante porque nivel 98 creo que llegaba solo hasta 100, nivel 100. Entonces ella me vendía cosas. Ay, me sobran estacas o me sobran mazos y ella nos vendía pues al máximo, por supuesto, y yo le compraba. Pero ese vecindario era bien chistoso porque éramos como 15 personas y solo hablábamos 3 personas. La chica de España que les cuento, otra chica que estaba también y yo. Y lo peor es que era ninguna de las 3 éramos los líderes de ese vecindario. El líder totalmente perdido, no aparecía, nunca estaba. Solo éramos las 3 que echábamos chisme ahí en el vecindario, pero nada más. Entonces con el tiempo uno se aburre, se va aburriendo y yo pues también me aburrí después de unas semanas. Dije, no, pues tiene que haber otro vecindario en el que ayuden y conversen o haya más gente activa, ¿no? Con la cual conversar. Entonces me salí. Así de revoloteando por vecindarios, de esos que uno entra, solo lee la pantalla y decía, Juan entra al vecindario, Pedro ha entrado al vecindario, Juan ha salido del vecindario, Pedro ha salido del vecindario y así. Todos estaban así. Entonces, o hay vecindarios también que en los que tú entras y dicen únicamente, ¿alguien tiene tablas que me venda? ¿Tienen expansión que me vendan? ¿Tienen cintas que me vendan? Y solo quieren es que les vendan material y para eso es a lo único que están entrando los vecindarios. Esos vecindarios también me aburrieron porque solo era gente que venía a pedir y como nadie les contestaba o no les daban, mientras les daban se quedaban y cuando ya no tenían más se iban. Entonces por ahí revoloteé por varios vecindarios así y no aportaban, de gente que no aportaba nada. De pronto llegué a uno que se llamaba como Amigos para Siempre, Heyday y Amigos o una cosa así. Ese vecindario me gustó bastante porque había gente que era bien necesitada, así como yo, que necesitaba mucho expansión, ayuda, con cositas sobre todo intercambios, porque yo siempre he sido de las que no me gusta estar pidiendo a toda hora
y no dar nada a cambio. Por lo general tengo productos o tengo algunas cosas, o necesito monedas, te vendo productos, o necesito tablas, te doy cintas y así. Bueno, entonces en ese vecindario la gente se ayudaba en serio. Era gente comprometida que se ayudaban entre todos, o sea, los que pedíamos también ayudábamos y viceversa. Y ese vecindario pues me cayó muy bien, me gustó. Ahí en ese vecindario conocí a mis primeros amigos virtuales, que había gente de todas partes, había de España, de California, de todas partes de México, había de Perú y bueno, pues de Colombia, en fin, de todas partes. El líder súper querido, fantástico, muy buena persona, era nivel Dios en ese momento, era nivel 100, como 100, como 110, una cosa así. Y yo en esa época era nivel 50, 48, ¿no? Así. Entonces yo, wow, súper bien. Y me ayudaba bastante, me ayudaba bastante, o nos ayudaba a todos más bien. Era un líder bueno, que de verdad se preocupaba por su vecindario. A veces nos preguntaba: ¿quién quiere tablas? Me sobran. ¿Quién quiere expansión? Y yo, pues nivel 0, pues me hacía falta todo. Tablas, cintas, expansión, de todo. Él fue quien me ayudó a expandir la zona de pesca, porque esa era otro problema que yo tenía, que nunca me llegaban los materiales completos. Entonces tenía muchos mazos, pero no tenía estacas, digamos, y no había quien me cambiara o quien me vendiera. Y quedas atascado porque no puedes ni ampliar, ni vender, ni nada. O sea, si vendes, no puedes ampliar. Y si te quedas con las cosas, igual no puedes comprar si te sale en el periódico. Es un ciclo vicioso. Ya aparte del líder, pues habían otras personas muy lindas. Ahí conocí a una mujer que es un pan de Dios. Ella a nada te decía que no, te ayudaba en todo, siempre tenía productos, o te cambiaba y te buscaba en el periódico, bueno, mejor dicho. Nos empezamos a llevar muy bien y todavía, este es el momento en que todavía somos muy amigas, como mi amiga Sandrita. Ella tenía el mismo nivel que yo. Cuando ella entró al vecindario, yo ya estaba como en nivel 60, tal vez. Yo estaba como un nivel o dos niveles un poquito más arriba, y ella juega hartísimo. Esta es la hora que ella ya casi va a nivel 200 y yo apenas voy en el nivel 159, porque ella juega muchísimo y le ayuda a todo el mundo. En ese vecindario me quedé bastante tiempo, yo creo que tal vez me quedé un año, si no es que más años. Pero comenzaron a surgir problemas pues normales por la comunicación en los vecindarios. A veces se malinterpretaban las palabras, porque no es lo mismo decir chaqueta en Colombia, que es una prenda de vestir, que decirlo en México, porque me desmonetizan el video. Así pues, entonces junten un mexicano, un colombiano, un español hablando, y yo me moría de risa, porque los que han estado en esos vecindarios así con gente de España, ustedes saben que los españoles tienen una forma muy particular de hablar. Yo no sé si todos los españoles son así o solo los que yo he conocido a lo largo del juego. Habrán algunos que hablen de una manera más formal, la verdad no sé, lo desconozco. Pero 3 españoles o 4 con los que me he topado a lo largo de todos estos años tienen como la misma particularidad al hablar. Ellos son muy desenvueltos al hablar. Ellos hablan a lo que se les viene a la mente, y ellos no te importa decirte las cosas en la cara como te las tengan que decir. En cambio, por ejemplo, aquí en Colombia se habla con un poquito más de formalismos. Aquí se acostumbra el sí señor o no señora para dirigirte a las personas que respetas. Por ejemplo, a los papás, a los maestros e incluso a los desconocidos. Tu señor, tiene un 1000 de pan que me venda, señor, muchas gracias señor, o hasta luego señor, que tenga un buen día. Siempre se utiliza como esa manera, esos formalismos, por lo menos en la ciudad en la que yo estoy, o por lo menos esa es la forma en la que me han criado, y la mayoría de los colombianos te hablan así. Bien, mientras que pues los españoles era una cosa totalmente diferente. Eran muchísimo más desenvueltos, y también depende, bueno, de la crianza. Yo creo que eso pasa no solo aquí, sino en todos los países. Por su parte, los mexicanos, los que he conocido, están en una parte intermedia, ni tan formales como los colombianos, ni tan desenvueltos como los españoles.
Pero sí sucede con los mexicanos, y yo eso se lo he dicho a mis amigos mexicanos varias veces, que ellos tienen muchas palabras que son vulgares en México. Entonces uno dice cualquier cosa, por más de que uno en su país no sea vulgar, sino que sea su forma de expresarse, y ellos lo pueden malinterpretar como una grosería o como algo vulgar, porque así están acostumbrados ellos a escucharse. Como les decía yo, pues con las palabras. Una vez estábamos conversando ahí en el vecindario que les cuento, y el español dice: hay evento de pesca, el que quiera pescado que se moje el cucu. Y yo, pues a mí se me hizo gracia ese comentario. Se me hizo bastante chistoso y me reí, de hecho me reí. Pero había una chica mexicana en ese momento que andaba por ahí hablando con nosotros, y ella se sintió súper ofendida con la frase. Comenzó a decir: pero ¿por qué me tratas así? ¿Qué te pasa? Respétame. Y yo leyendo todo eso, yo, ¿pero qué pasó aquí? Me reía porque me tocó hacer de referee para tratar de explicarle que pues era una expresión del español, y no que era que le estaba ofendiendo a ella, sino todo lo contrario. Él le estaba diciendo como de: vámonos a pescar, y al que no le guste, que se joda. Pero ella lo tomó como una ofensa, como una vulgaridad hacia ella. Otras veces me pasó en el vecindario en el que estoy ahora con mis desterrados. Estábamos hablando acerca de la capirotada que suelen hacer los mexicanos en Cuaresma. Aquí no se usa, no existe ese platillo. Si existe es porque algún mexicano lo preparó o lo que sea, pero tradicionalmente aquí en Colombia no existe la capirotada. Y pues les pregunté, la primera vez que me hablaron de él, les pregunté por el platillo y me contaron lo siguiente, abro comillas. Me dijeron: es un postre que se hace en un plato de barro, hecho a base de bolillo, con leche de piloncillo, y decoras con una ramita de canela. Más o menos fue así la explicación. Y comienzan a explicarme cómo cocinarlo y cómo ponerlo y todo. Y ellos en su clase de cocina súper emocionados contando. Y entonces dicen: pones el bolillo, lo fritas, le pones leche con piloncillo y haces esto y haces lo otro y queda riquísimo y no sé qué. Y yo leía eso y pues me reía porque, bueno, en primer lugar, el piloncillo, para los que no saben, aquí en Colombia lo conocemos como panela. Es un bloque de azúcar que se saca de la caña de azúcar. Me imagino que en sus países pues tendrá otro tipo de nombre. O lo llamarán piloncillo, si están en México o si están en otras partes del mundo. Hasta ahí todo bien. El bolillo en México es un tipo de pan, pero resulta que en Colombia esa palabra bolillo no significa un pan, un tipo de pan. Es más, ni siquiera es parecido a un pan, y no tiene ni siquiera algo que comerle al bolillo. El bolillo en Colombia es una porra, es una cachiporra, es un garrote, es un palo. El bolillo es el palo que usan los policías para golpear a las personas. Y entonces ahora, con eso en mente, imaginen un plato de barro con bolillos y leche. Por supuesto, no podía hacer más que reírme yo tratando de explicarles a los mexicanos pues el motivo de mi risa, de por qué me reía yo de ellos contándome acerca del bolillo. Entonces, por todas esas razones y más, ya empecé como a decir las cosas diferentes, a tratar de cambiar mis expresiones por unas un poco más neutrales, cosas como decir tomar la tarea en vez de coger la tarea. Aquí coger no significa nada sino agarrar algo, o decirle suéter en lugar de chaqueta, y pues cosas por ese estilo. El tiempo en el vecindario anterior que les estoy contando pues pasó, ya comenzamos a hacer los derbis, fue cuando hubo la actualización de derbis. Se vinieron más peleas porque no, ya empezaron con el problema de las tareas, de que aquel borró la tarea, el otro no hizo la tarea, unos trabajaban más que otros. Para ese momento a mí ya me habían ascendido a colíder en el vecindario, y de la gente original pues ya quedábamos pocos, algunos ya habían dejado de jugar o habían tenido problemas personales y habían salido del juego, o ya no jugaban tanto como antes. Entonces resultó que el líder se cambió de ciudad donde estaba viviendo y nos dijo: miren, yo me voy a tardar mucho en regresar porque me voy a cambiar de trabajo, me voy a cambiar de ciudad,
y así se quedan entonces ustedes solos. Entonces ya después de un tiempo que él no entró, nosotros tratábamos de hacer las cosas pues que el líder tendría que hacer. Por ejemplo, quitar a la gente del derbi o sacar gente que no nos gustaba, que no estaba aportando el vecindario, todas esas cosas, pero él como líder pues no aparecía. Así que llegó un día y entró por casualidad al juego. Entonces hizo una cosa que pues no creí que iba a hacer nunca. Se quitó el liderazgo y me puso a mí de líder. Y yo dije, bueno, me imagino que esto será temporal porque pues mientras arregla las cosas en su vida real y regresa y pasaron los meses y los meses y los meses y volvía 2, 3 segundos y se volvía a ir y se marchaba por semanas. Así que resulté yo con un vecindario que ni siquiera yo había escogido el nombre y es raro ser el líder porque le toca a uno como una mamá o un papá a cargo de unos pollitos. No has hecho la tarea, hija. No has hecho la tarea, hijo. Esta tarea es de muy bajito puntaje. ¿Para qué te activas si no tienes tiempo? Hijo, ¿para qué tomas tarea de camión si no tienes productos? Luego toca venderte todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, pues vamos a hacer que esto funcione. Vamos a tratar de que todo funcione. Y al que no le guste, pues de malas. Y siempre uno al principio se siente mal tener que echar la gente o de estarles exigiendo cosas porque pues en realidad es un juego. Pero así como es un juego, pues tú también tienes responsabilidades. O sea, si tienes la responsabilidad de meterte a un derbi en el que están participando más personas, pues no es justo que todas las personas hagan su parte y tú no igual reclames premios, porque pues no debería ser así. Si te conectas es porque vas a responder, a no ser que estés en tu propio vecindario y hagas lo que quieras y dejes que la gente haga lo que quiera, porque será tu vecindario. Pero si tú estás como miembro, entonces pues como miembro no, pues tienes que hacer lo que te diga el líder o el colíder, porque el vecindario no es tuyo. Bueno, yo después pensaba, ¿por qué me siento mal si a esta gente yo ni la conozco? Entonces empecé a hacer lo que yo bien habría hecho si el vecindario lo hubiese creado yo y si yo quisiera generar mis propias reglas. Comenzamos entre todos los que ya éramos colíderes en ese momento a crear nuestras propias reglas y a exigirles a la gente que pues que participara en el derbi o sino que se desconectara. Es que es más, creo que en esa época uno no se podía desconectar del derbi, le tocaba sí o sí. Y yo les decía, pues si no va a participar en el derbi, chao el amigo, porque nos perjudicas. Y así hicimos. Entonces ahí salía Pepito expulsado por Pili, Juanita expulsada por Pili, y así me empecé a ganar la fama de corazón de hielo, aunque en esa época todavía no me decían así. Pero sí fui un poco más estricta con la gente que entraba al vecindario, porque no dejaba que pues quisiera lo que se les diera la gana, porque pues si quiere hacer lo que quiera y no quiere seguir reglas, pues fórmese su vecindario y usted haga lo suyo. Y entonces pues al que funcionaba lo dejábamos y al que no pues para afuera. Era la única manera pues de que la gente cumpliera. Con el paso del tiempo ya terminamos decidiendo que era mejor para todos quedarnos con los que ya sabíamos cómo era el juego y cerrar el vecindario a extraños, que es lo que como que uno termina haciendo a la larga con los vecindarios largos de antiguos que ya tienen los amigos. Es mejor cerrarlos para los extraños porque le tocaría a uno otra vez volver a criar, volver y esta tarea no, esta tarea sí, este puntaje no, porque no haces esto, porque no haces así lo otro, y volver otra vez que como entrenar a las personas para que jueguen de la forma que uno está acostumbrado a hacer. Bueno, luego me comentaron entonces sobre los grupos de Facebook. Un amigo me comentó sobre los grupos de Facebook y allá me fui. Y esa es otra historia que se las cuento otro día, que también es larguísima. Pero empezaron como a haber malas vibras en ese vecindario porque yo como líder no espero que todos los colíderes algún día, que toda la gente que entre se vuelva colíder algún día, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Unos tienen que ser miembros, otros tienen que ser colíderes y otro tiene que liderar. Porque eso significa que todo el mundo mandaría y entonces todo el mundo termina haciendo lo que quiere. Y pues la idea no es esa.
Para mí los co-líderes son las personas que hacen el trabajo de líder cuando el líder no está y que saben cómo les gusta trabajar al líder y hacen que la gente lo haga de esa manera. Por ejemplo, si alguna persona cogió una tarea que no era, oye, agarraste una tarea que no era, esa no es tu tarea, debes hacerla extra o no debes hacerla extra, dependiendo las órdenes que les haya dado el líder o las reglas que tengan. Pero si todo el mundo se vuelve co-líder, pues nadie dirige porque todos se creen con poder. Poder es un decir. En ese vecindario yo era la líder por las cuestiones que ya les comenté antes y habían dos co-líderes más, Sandrita, que era mi amiga, y un muchacho español. Y resultó que el muchacho de España se comenzó a desaparecer por su vida real, me imagino que tenía muchos pendientes, alguna cosa, no sé, dejó de jugar. Y no sé ustedes cómo manejan sus vecindarios, pero yo no puedo exigirles a las personas que sean activas. Cuando uno de mis colíderes, pues claramente no está siendo activo. No funciona, no hacía las tareas o no se conectaba o cuando se conectaba no estaba o no cumplía, lo que sea. Entonces yo no puedo exigirle a la gente que está como veterano o a la gente que está como miembro las cosas que un colíder pues no me está cumpliendo. Así que lo degradé a veterano y subí a otra persona que estaba de veterano, lo subí a colíder porque estaba funcionando bien. No sé por qué las personas, o al menos yo no, se toman ese título de líder, colíder, veterano tan en serio. Para mí ese título no sirve para nada. O sea, el líder es el dueño del vecindario, fue el que creó el vecindario y es el que impone las reglas. Y los colíderes son los que hacen el trabajo del líder cuando el líder no está. Y de ahí para allá, pues si todos se vuelven amigos, pues no importa si tú estás de veterano o estás de colíder o estás de líder, no importa. Porque todos son buenos amigos y pues no, para mí no es importante eso. Pero sí hay algunas personas que se toman ese título muy seriamente y él se enojó bastante cuando yo lo degradé. Parecía un niño chiquito, me dejó de hablar. Para ese punto ya éramos buenos amigos, chateábamos casi todo el tiempo por WhatsApp y llegó un momento a otro que me borró del WhatsApp, me dejó de hablar, se salió del vecindario, dejó todo tirado, se fue. Y yo pues dije, pues ¿qué pasó aquí? O sea, a mí eso sí me parece una bobada. Sin embargo, pues lo dejé pasar y pues haga lo que quiera porque pues yo tampoco soy su mamá y no lo voy a perseguir a España para que me hable, ¿no? Si no me quiere hablar, pues hasta aquí llegamos. Las personas que estaban en ese vecindario ya casi no entraban, comenzó como a caer el vecindario, muchos se fueron con el otro muchacho, se llevó a la gente o se fueron detrás de él. Como les comenté, éramos todos buenos amigos, entonces cuando él se salió, mucha gente se salió detrás de él, entonces como que se desbarató la dinámica del vecindario, yo ya estaba pues cansada. Un día le dije yo a Sandrita, mira, yo ya no quiero ser líder de este vecindario ya prácticamente no existe. Yo cuando vi esa situación dije, pues, ¿qué pasó aquí? Las personas que estaban en el vecindario pues no estaban. Fue cuando yo ya le dije a Sandrita, mira, Sandrita, yo ya no quiero seguir siendo líder de este vecindario porque ya el objetivo que era el ser amigo y el apoyarnos todos, pues ya se perdió. Porque ya nos dividimos, otra vez entrar, conocer nueva gente, otra vez lo que yo les digo, volver a explicarles todo. Eso pues me hacía perder mucho tiempo que no tenía porque estaba trabajando y había mucha gente que no duraba o que tocaba sacarla por algunas razones. Ya yo me despedí de todos en el vecindario, les expliqué mis razones y me salí de ese vecindario. Sandrita se quedó y esta es la hora que no recuerdo quién quedó de líder, creo que ella, pero la verdad que no me acuerdo. Mientras tanto yo volví a revolotear otra vez entre los vecindarios, vecindarios cualquiera, los que me salían, esperando como encontrar alguno que me devolviera como las ganas de querer otra vez hablar con la gente. Para ese punto yo ya estaba en los grupos de Facebook y me fui con unos amigos que tenía yo en esa época, abrimos un vecindario, pero todo resultó mal y nuevamente me salí de ese vecindario. En esas alguien más me invita a su vecindario, yo le digo que sí, y de bruta no le pregunté las reglas y me fui para allá de una. Cuando llegué allá, un montón de reglas que no me gustaban,
como por ejemplo que todo lo que yo vendiera para la gente del vecindario tenía que entregarlo a precio base. Y yo, pues, o sea, en la cabeza de quién cabe que yo no pueda vender al precio que yo quiera si es mi tienda. No puede pedir ayuda en ningún árbol o planta, que porque esas ayudas había que guardarlas para el vecindario cuando tenga la tarea de ayuda. Y yo, a ver, señor, si la tarea es para el que la agarra, ¿yo por qué tengo que hacérsela? Además, aparte de todo, había una señora súper intensa con el derby. El derby en Colombia siempre ha arrancado a las 3 de la mañana y ella ya estaba ahí pendiente. Yo no sé en qué país estaba, creo que en España, y en España, claro, creo que ya son las 10 de la mañana, ya 11 de la mañana, y ella ya estaba lista ahí pendiente de las tareas. Ella en 5 horas ya había acabado con todas las tareas y era un vecindario con mucha gente, como con 30 personas. En esa época las tareas de 320 salían muy escasas. Eso es ahorita que está un poquito más fácil todo. Ella ya tenía todas las tareas adelantadas, las tenía siempre ahí en el piso y siempre hacía tareas para su conveniencia. Dejaba los barcos, dejaba las fresas, las tareas de pesca, y uno en el trabajo luchando por poder hacer alguna tarea y ella en su casa robándoselas todas. No, yo me moría de la rabia. Bueno, resultaba yo haciendo 1000 tareas de pesca y otras 1000 de barco, y era todo lo que yo podía tomar, porque en esa época, como les dije, casi no salían tareas de 320, menos salían tareas de ayuda, tareas de mina, eso no salía. No es como ahora que salen muchas tareas que puedes terminar rápido tu derby y todos hacen tareas rápidas. Y yo le decía, pero esta señora con un nivel como 170, con todo el tiempo en su casa, no deja que otras personas puedan hacer tareas rápidas también y fáciles para que avancemos. No, ella agarraba las tareas de todo el mundo y terminaba y después empezaba, pero apúrense con el derby, pero apúrense que no ha acabado el derby, pero ustedes no se mueven. Y yo, pero señora, pues que si usted no deja, si usted por lo menos la última tarea que agarre sea la de barco, o sea, al menos como para que se vaya despacito, pero ya a juro tenía que hacerlas todas rápidas. Y claro, nos robaba todas las tareas y la gente que trabajaba y que entraba a periodos al juego, pues no podía coger tarea. Bueno, entonces todas esas cosas me molestaban de ese vecindario y me molestan de los vecindarios. Entonces dije, ay, qué pereza este vecindario, Dios mío. ¿A dónde me fui a meter? No duré mucho tiempo en ese vecindario. Yo creo que duré tal vez como un mes o 2 meses. No duré mucho. Por lo que les estoy contando. En esas también habían como 4 amigos, también de Face. Todos estaban de acuerdo y se salieron conmigo. Terminamos las tareas. Ese lunes reclamamos todo. Creo que en esa época el derby terminaba los domingos y empezaba los martes o miércoles o los jueves, una cosa así, porque hasta ahora estaba comenzando los derbis y habían como un tiempo de como de 2 días para hacerlo, una cosa así. Y en esa época entonces nos salimos del vecindario y todos dijimos, oiga, ¿por qué no abrimos un vecindario más bien con nuestras reglas? Y el que no se adapte, pues que se vaya y nos quedamos, así sea nosotros 4, nosotros 5 ahí. Cada quien, si tiene amigos, pues invítelos. Amigos que no quieran estar en los vecindarios en los que están, invítenlos y arrancamos. Todos de acuerdo, entonces abrimos el vecindario, decidimos ponerle los desterrados porque nos había ido tan mal en todos los vecindarios que estuvimos que ya estábamos hartos todos de estar en los vecindarios y le pusimos así. Ellos decidieron que yo fuera la líder y les dije, bueno, pues hagamos las reglas entre todos. Igual el líder, lo que yo les digo, el líder es como un puesto ahí que nada que ver. O sea, si el colíder manda mejor que el líder, pues que el colíder mande. Y de ahí hicimos todo, entonces todas las reglas entre todos. Fue cuando le pusimos a la Biblia a nuestras reglas, porque pues son bastantes. Cada tiempo las actualizamos, les cambiamos algunas cosas, pero yo soy una líder muy estricta y muy pocos aguantan el ritmo en el vecindario. Los que se han quedado son porque efectivamente les gusta la mala vida que les doy y todos somos buenos amigos. La verdad no sé hace cuánto tiempo tenemos el vecindario, tal vez unos 3 o 4 años. La verdad no llevo la cuenta, porque pues para mí eso no es importante. He conocido a gente linda en el vecindario y somos casi familia. Nos hacemos bromas entre todos, nos divertimos y francamente pues ahora pasamos más en el chat de Messenger que en la propia granja.
En ese chat de la granja nadie habla excepto para dar las gracias o hacer algún cambio. Nuestro récord del miembro que menos ha durado fue de 8 horas. Más tarde yo explicándole las reglas del derby, que esa persona en salirse y ni a Dios dijo. Eh, Ahora me tomo la vida menos seria, sobre todo la vida de High Day. Me divierto con el juego y con mis amigos, y si tengo que tomar alguna decisión de si sacar a alguien o llamarle la atención, lo hago. No es como si me pagaran un sueldo o que le debiera cuentas al presidente, pues que se consiga otro vecindario, ¿no? Hemos tenido gente de todo en el vecindario, el que entra al vecindario y a toda hora quiere hacer videollamadas, cosa que nosotros no hacemos, el que quiere averiguarle la vida a todos, el que solo entra que le vendan materiales. Es difícil entrar a un vecindario en el que todos se conocen porque tú eres el extraño y no entiendes los chistes de los demás. Pero la confianza tienes que ganártela, o mejor, haces tu vecindario solo y empiezas a conocer a la gente que va entrando. Existen granjeros, sobre todo aquellos con los niveles bajos, no todos obviamente, pero sí la gran mayoría, o por lo menos los que yo he conocido, que han tenido todo mucho más fácil y que por lo tanto quieren seguir teniéndolo todo a pedir de boca, quieren subir de nivel rápido, piden y piden y piden productos, pasan de nivel rápido pero no les alcanzan las monedas, entonces ¿quién me ayuda? ¿Quién me da monedas? ¿Quién no me alcanza? Es que me hace falta esta máquina. Ni siquiera es que vienen a decir, oiga, tengo estos productos, les quiero vender. No, se van directo al no tengo monedas para esta máquina, denme plata que ustedes sí tienen, y pues así no funciona la cosa, por lo menos no conmigo. Jamás vas a querer tu granja si no la trabajas tú mismo. Pero como ahora todo es negocio, todo quieren vender a precios exorbitantes o todo quieren que les regale. Solo por el hecho de ser un nivel bajo no significa que no tengas que hacer nada y todo te lo den. Los que estamos en niveles más altos antes sufrimos para llegar hasta donde llegamos, y lo que está pasando ahora es que hacen granjas indiscriminadamente, las llevan a nivel 40 y ponen en los grupos, vendo granja nivel 40 con 3 diamantes, pido $100, cosa que pues es motivo de baneo además por parte de Supercell. Entonces llegamos al punto en que muchos ya no quieren sus granjitas, no las cuidan. ¿En qué momento dejó esto de ser un juego divertido para volverse en una obligación? Así que la conclusión es que si no les gusta el vecindario en el que están, sálganse, háganse el suyo, que poco a poco irán creciendo con él. Busquen y busquen y busquen las veces que sean necesarias, que en algún punto vas a llegar al sitio donde te sientas a gusto, con la gente que te sientas a gusto, donde puedas hacer amigos, que ese es el punto del juego. Conoce nuevas personas, aprendes de ellas, su idioma, su forma de pensar, ríete con ellos, preocúpate por ellos, cuídalos y ellos van a cuidar de ti. Todos tenemos una historia detrás de la pantalla, solo debes buscarla. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestra historia, no se las alargo más, espero se hayan entretenido. Otros días les cuento otra historia que valga la pena contar. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.